Han pasado varios años desde que terminó Naruto Shippuden, y hasta ahora hablar sobre cómo terminó el anime es un tema de discusión muy debatible. Tal vez algunos digan que nadie habla sobre el final hoy en día, pero viendo comentarios en diferentes redes sociales y los comentarios en uno de mis últimos videos, pues te dicen todo lo contrario. La principal cuestión de los fanáticos y no fanáticos de la serie es si realmente fue un final que arruinó toda la serie o no. Es por eso que hoy no voy a hablar desde la nostalgia, voy a analizar si el final de Naruto fue coherente con todo lo que se desarrolló durante toda la historia. Y para esto me voy a centrar en el último arco de Naruto Shippuden. Así que de una vez, comencemos con el video. La Cuarta Guerra Ninja prometía ser el evento más grande en la historia de Naruto, y en muchos sentidos lo fue. Reunió a todas las aldeas, resucitó leyendas y puso a todo el mundo shinobi en un mismo campo de batalla. Era emocionante solo pensar qué iba a pasar. Desde el inicio se sentía como el clímax definitivo de una historia que llevaba siguiendo por años. Visualmente y narrativamente tenía momentos impresionantes. El ejército aliado unido, los Kages peleando juntos, el regreso de los antiguos Hokages, la despedida de Itachi, el discurso de Gaara, entre otros más. Eran escenas que realmente transmitían escala y emoción, cuando la guerra estaba yendo por buen camino. Pero, ¿dónde está la saturación entonces? El problema es que esta guerra no fue solo épica, también fue extensa, y ahí está su problema inicial. Fue tan extensa que logró ocupar una parte enorme de Naruto Shippuden. Y aunque tenía picos altísimos, empezó a sentirse como una escala constante sin pausa. Cada vez que parecía que el conflicto alcanzaba su punto máximo, la historia añadía algo más grande. Esto pasó en varias ocasiones. Primero era Obito, luego aparece Madara, después el 10 colas, luego una nueva transformación. Y cuando parecía que finalmente habíamos llegado al límite, todavía no era el final. La tensión ya no crecía de forma progresiva, se mantenía en un estado permanentemente de explosión, en un corto plazo. Era como esas historias que te inventabas cuando eras pequeño, jugando con tus juguetes. Bueno, al menos yo lo hacía. Ahí es donde surge la sensación de saturación, cuando todo es gigantesco, cuando cada episodio intenta superar al anterior. El impacto emocional empieza a diluirse. La guerra dejó de centrarse en ideales personales y empezó a girar principalmente alrededor de niveles de poder. Muy Dragon Ball de su parte. Naruto siempre brilló más cuando el conflicto era humano, cuando se trataba de dolor, decisiones y ciclos de odio entre personas. En la guerra muchas veces el foco se desplazó hacia lo divino, lo mitológico, lo casi apocalíptico. Y aunque eso elevó la escala, también cambió la esencia del conflicto, o al menos lo opacó. Por eso la Cuarta Guerra Ninja es al mismo tiempo uno de los puntos más altos de la serie, y uno de los más debatidos. Fue épica, sí, pero también mostró los primeros síntomas de algo que más adelante dividiría al fandom, donde la principal causa es la saturación. Y eso que no mencioné, el relleno que metían entre los capítulos, que eso lo empeoró aún más. Y aquí hago un paréntesis. Mirando comentarios en diferentes redes, observé que sí hay personas que genuinamente les gusta este tipo de explosiones de trama, capítulo tras capítulo. Respeto ese gusto que tienen, pero estamos hablando de un gusto. En otras palabras, esto es subjetivo. En mi caso, cuando estoy dando una opinión objetiva, pues ese recurso se hace un punto negativo narrativamente hablando. Es importante diferenciar esas dos posturas al momento de criticar. Si la Guerra Ninja necesitaba una figura que justificara toda esa escala que vimos a comienzos de la guerra, ese era Madara Uchiha. Desde mucho antes de aparecer físicamente, su nombre ya imponía respeto. Era el mito, la leyenda, el ninja que había estado detrás de todo. Cuando finalmente entra en escena, cumple con todo lo prometido. Su primera aparición en el campo de batalla no solo fue impactante, fue dominante.
Derrota ejércitos completos sin esfuerzo, enfrenta a los Kage y demuestra que está varios niveles por encima de todos. En ese momento, muchos sintieron que por fin había llegado el verdadero antagonista final, y la mayoría estaba conforme con ello, ya que Madara no era solo poder, representaba algo más profundo, encarnaba la desesperanza hacia el sistema shinobi. Su plan Ojo de Luna no era simplemente una ambición de conquista, era una respuesta radical a un mundo construido sobre guerra, traición y sufrimiento constante. Ideológicamente era el espejo oscuro de Hashirama, y en cierto sentido también de Naruto. Encajaba perfectamente con todo lo que se desarrolló. Ahí es donde muchos fans creen que el clímax natural de la historia estaba claro. Naruto, el ninja que siempre defendió la conexión humana y la esperanza, enfrentándose al hombre que decidió que la única solución era una ilusión eterna. Era el choque perfecto entre el idealismo y nihilismo. El conflicto de ambos bandos filosóficos es muy interesante. Sin embargo, cuando Madara finalmente alcanza su forma más poderosa y parece convertirse en el enemigo definitivo, la historia toma un giro inesperado. Su caída no llega como un resultado de confrontación directa con Naruto, que cierre su ideología, sino a través de un cambio abrupto que altera por completo el eje del conflicto. Y es aquí donde nace la pregunta: ¿Madara debió ser el final? Narrativamente tenía el peso histórico, temáticamente tenía el conflicto ideológico, y emocionalmente su derrota podía haber simbolizado el cierre del ciclo iniciado por Hashirama y él décadas atrás. Pero al no ser el último obstáculo real, su caída queda como una sensación extraña. No porque su personaje sea débil, al contrario, es uno de los personajes más sólidos de la serie. Solamente que su desenlace no se siente como el cierre que muchos esperaban. Como algunos dirían, su aura se convirtió en Laura. Madara parecía ser el villano que resumía todos los temas de Naruto: guerra, odio, poder, legado y sistema. Y cuando deja de ser el centro del conflicto, la historia cambia de dirección, pero para mal. La pregunta entonces es si Madara era el antagonista adecuado que la historia había construido durante años, y si cambiarlo en el último momento fue una decisión necesaria o un riesgo innecesario. Y para responder y profundizar más esto, pasemos al siguiente punto. Cuando Madara cae y aparece Kaguya, la historia cambia por completo su eje. Ya no estamos frente a un conflicto ideológico construido durante años, sino ante el origen mismo del chakra. Kaguya no representa el sistema ninja, no representa el ciclo del odio, no representa una postura frente al mundo, representa el inicio de todo. Y ahí está uno de los puntos más grandes que divide al fandom. Por un lado, su aparición expande el universo, explica el origen del chakra, conecta con Hagoromo, con Indra y su hermano, establece una base que luego sería importante para el futuro de la franquicia. Desde esa perspectiva, Kaguya no es un error, sino una pieza necesaria para ampliar la historia. Pero por otro lado, su introducción es muy repentina. Fue en un mal momento. Madara había sido construido durante cientos de capítulos. Kaguya aparece prácticamente en el último tramo del conflicto. No tiene el mismo desarrollo emocional, ni el mismo peso ideológico, ni la misma relación directa con Naruto. Eso provoca una sensación extraña. El enemigo final no es el personaje que simbolizaba el problema del mundo shinobi, sino una figura divina que trasciende ese sistema. El conflicto deja de ser cómo romper el ciclo de odio y pasa a ser cómo derrotar a un ser ancestral o un alienígena. Y aunque la pelea contra Kaguya tiene momentos visualmente impactantes y estratégicamente interesantes, el debate no gira tanto en torno a la acción, sino al significado. ¿Era necesario cambiar al antagonista para revelar el origen del chakra? ¿O ese giro debilitó el clímax que ya estaba construido? Tal vez Kaguya no fue un error en concepto, pero sí fue un riesgo en ejecución. Porque en una historia que siempre brilló por sus conflictos humanos, terminar enfrentando a una entidad divina cambia la naturaleza del cierre. Y eso obviamente afecta directamente a todo lo que se vino construyendo.
Y justo cuando parecía que el eje temático se había desviado, la historia regresa a algo mucho más personal. Naruto contra Sasuke. Después de dioses, profecías y una guerra mundial, la historia vuelve a uno de sus puntos más importantes: el conflicto de dos personas. La pelea entre Naruto y Sasuke no es solo un combate final, es el conflicto que comenzó desde el principio. No es una batalla por el mundo, es una batalla por una idea. Sasuke representa la ruptura total con el sistema. Cree que la única forma de cambiar el mundo es cargar con el odio él solo, convertirse en el villano necesario y romper todo para reconstruir desde cero. Naruto, en cambio, cree en lo contrario, cree en la conexión, cree que el dolor no se elimina aislándose, sino compartiéndolo. Y ahí está el verdadero cierre. No importa que fueran reencarnaciones, no importa el poder que tuvieran, lo importante es que por primera vez en generaciones, el ciclo no termina en muerte, termina en entendimiento. Pierden un brazo, pierden sangre, pero no se pierden el uno al otro. Eso sonó muy de pareja. Y en ese momento la historia vuelve a sentirse humana. Si algo sostiene el final de Naruto es esta pelea, porque allí no se trató de poder, se trató de elección. Entonces llegamos a la gran pregunta: ¿cuál fue el mensaje final con esta pelea? Al inicio Naruto parecía gritar que el destino no existía, que cualquiera podía convertirse en lo que quisiera, pero con el tiempo, la historia introduce reencarnaciones, profecías y linajes especiales. Eso hace que muchos sientan que el mensaje cambió. Sin embargo, quizá el mensaje no fue el destino no existe, quizá fue algo más matizado. El destino puede influir en ti, pero no decide por ti. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que Naruto y Sasuke estaban destinados a enfrentarse, no estaban destinados a reconciliarse. Naruto no rompe el hecho de que exista un ciclo, rompe la forma en que ese ciclo termina, y eso cambia todo. Después del caos llega la calma. La boda no es solo fanservice, es una señal clara de estabilidad. Es el símbolo de que el mundo, por fin, dejó de estar en guerra constante. Ver a los personajes adultos en paz, formando familias, transmite cierre emocional. Para muchos fans fue el momento que permitió despedirse con una sonrisa, pero también es cierto que el epílogo simplifica muchas cosas. El sistema ninja sigue existiendo, las aldeas siguen organizadas bajo la misma estructura. No vemos una reforma profunda, sino una versión más estable del mismo modelo. Naruto logra su sueño, el mundo entra en paz, pero la revolución que algunos esperaban nunca llega del todo. Y eso hace que el final sea cómodo, pero no necesariamente transformador. Así que parte del destino se cumplió después de todo, solo el final fue diferente. Con el paso del tiempo, la nostalgia baja y el análisis sube. Eso pasa con todos los animes. Por eso, tal vez en su momento, algunos animes lo vemos como algo genial, pero al paso de los años ya no lo es tanto, ya que se analiza con mayor profundidad y lo vemos con otros ojos. Hoy la guerra ninja se debate más, la aparición de Kaguya, la escala de poder también se discute más, pero también es cierto que Naruto vs Sasuke sigue funcionando, que muchas escenas siguen emocionando, que el viaje completo todavía tiene peso. Quizá el final no es perfecto, quizá no cerró cada tema con la profundidad que algunos querían, pero tampoco es un desastre. Es un final que también tiene sus lados positivos, como las diferentes escenas que siguen funcionando actualmente, como la despedida de Minato, la redención de algunos personajes, entre otras. Que actualmente la emoción y sentimientos de las personas siguen conectadas con esas escenas. ¿Y por qué creen ustedes que a pesar de todo siguen existiendo esas conexiones? Es porque estas escenas están bien escritas, a tal punto de sentir lo que un personaje ficticio siente. Y esto no es fácil de lograr, y más si estamos hablando de miles de personas. Ahí se ve el claro ejemplo de saber escribir a un personaje, sin importar el contexto en el que se encuentre.
La escena de Naruto despidiéndose de Minato, por ejemplo, es uno de los momentos donde los fanáticos siguen conectándose emocionalmente, porque la escena prioriza el vínculo humano sobre la espectacularidad, demostrando que el verdadero peso de la obra no está en sus dioses, sino en sus relaciones. Aparte de las conexiones sentimentales, el final también dejó cosas que un shonen debe generar, cosas épicas, como la pelea de Gai Sensei vs Madara, Madara vs los 5 Kages, la entrada de Naruto y Sasuke luego de recibir los poderes de Hagoromo, etc. Sé que algunos dirán que esas escenas no son buenas por distintas razones, pero están equivocados. Y no lo digo solamente yo, no por nada son momentos icónicos vistos de buena manera, y el que piense lo contrario ya sabe dónde comentar. Entonces, ahora sí, ¿fue un buen final? Depende de qué esperabas. Si querías una revolución total del sistema, probablemente te quedó debiendo. Si querías un cierre emocional para Naruto y Sasuke, lo tuvo. Tal vez el verdadero cierre no está en la guerra, no está en Kaguya, ni siquiera está en convertirse en Hokage. Está en algo mucho más simple. Naruto empezó siendo un niño solitario, que quería que lo reconocieran. Termina siendo alguien que logra conectar incluso con la persona más perdida. Y si la historia trataba sobre romper el ciclo de odio, entonces al menos en ese punto sí cumplió. No fue un final perfecto, pero tampoco fue una traición absoluta a mi parecer. Fue un cierre con luces y sombras, y depende de nosotros decidir qué pesa más. Porque después de todo, cada uno tiene su propio punto de vista, y también sus propios gustos. Por eso, en el anterior video de Naruto, nunca dije que el fandom haya muerto, sino que ha cambiado. Por una parte para bien y por otra para mal. Hay más fanáticos que disfrutan la serie, pero también la toxicidad aumentó. Sé que todos no van a estar de acuerdo con mi apreciación objetiva que hice en este video, pero al menos les doy mi verdadera respuesta, con mis propios argumentos. Y si quieres contradecirme, presenta los tuyos. Y ya para acabar con este video, quiero decir un gracias Naruto, porque con sus aciertos y desaciertos aprendí un montón. Y bueno, espero que el video te haya gustado. Ya sabes que me puedes regalar tu like, comentario y, como no, suscribirte a este canal. Les agradecería muchísimo. Esto es todo por hoy y nos vemos en un siguiente video. Adiós.